Hola, bienvenidos. En esta unidad estaremos revisando lo que es el mercado global. La unidad número 5 es la última unidad de la materia de mercadotecnia. Bien, ¿por qué hablamos del mercado global? Ahorita con la situación que estamos viviendo en la actualidad, la pandemia, nos hemos podido dar cuenta de de todos los productos que nos invaden del exterior, productos que no son propiamente mexicanos, desde insumos para protegernos contra el virus hasta alimentos, productos, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta cómo es que los productos dejan de ser locales para pasar a ser productos internacionales. Todo esto porque, bueno, gracias a las comunicaciones, a las tecnologías de la información y la comunicación, a los transportes, al flujo financiero más rápido, etcétera, etcétera. No es de extrañarse que haya muchos productos que vienen de otros países y que tienen gran aceptación en nuestro país. Por ejemplo, McDonald's, por ejemplo, los autos BMW, aparatos electrónicos como la marca Sony, Huawei, etcétera, etcétera, son productos pues que están presentes en nuestro ámbito cotidiano y productos que pues consumimos y tienen gran aceptación. Y bueno, pues el comercio global está creciendo a pasos agigantados. Cada día se intensifica la competencia, cada día hay industrias con poca competencia extranjera. Vaya, incluso en nuestro país, por ejemplo, las banderas que compramos para el Día de la Independencia o la Revolución, muchas de esas banderas ya ni siquiera son de producción mexicana, sino que vienen de China. Entonces, los productos pues tienen a ser competitivos. Si se requiere un producto, los países lo sacan. Por eso es que tenemos que hablar del concepto de compañía global. Si ya nuestras compañías ya no necesariamente tienen que ser meramente locales, sino también globales. Una compañía global va a ser aquella que al operar en más de un país tiene ventajas de mercado, de producción, financiamiento, investigación, etcétera, etcétera. Y entonces, pues no nada más existen para los competidores nacionales, sino también para los internacionales. Por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola es un ejemplo de compañía global. Tiene presencia en múltiples mercados, en más de un país, tiene ventajas competitivas, financiamiento. Muchos países ofrecen financiamiento a esas empresas con la intención de que inviertan en el país. Y bueno, una compañía global ve al mundo como un solo mercado, ¿sí? Entonces se deja de ver a un país como un mercado, no, se ve a todo el mundo completamente como si fuera todo un mercado. Pero para eso tiene que desarrollar marcas globales, tiene que romper con barreras nacionales, tiene que crear una propia estrategia para que su producto pueda ser funcional a nivel internacional. Una compañía global precisamente tiene que enfrentar 6 decisiones dentro del marketing internacional. Primero que nada, tiene que examinar el entorno del marketing global, es decir, en dónde quiere entrar a competir. Y ya que examina, si la primera parte es una mera examinación, hay que decidir si se va a ingresar en los mercados internacionales. Nosotros pues podemos ver la situación y derivado de eso decidir si nos conviene o no. Ya que en un primer momento dije si sí o no puedo entrar a competir, ahora hay que decidir en cuáles mercados voy a penetrar. Es decir, bueno, tengo todo el mundo como mercado, pero al final de cuentas, ¿en cuál sí voy a entrar a competir? Ya que decidí en cuál, ahora cómo voy a ingresar en el mercado, de qué forma. Y para ello tengo que decidir el programa de marketing global, es decir, crear una estrategia de mercadotecnia que me permita precisamente incursionar en ese tipo de mercado. Y finalmente, decidir la organización de marketing global. Finalmente, decidir cómo es que se va a organizar todo este proceso, cómo es que se va a organizar la estrategia de marketing. Antes de entrar a competir, también tenemos que revisar el entorno económico. Tenemos que ver las condiciones a nivel internacional. En el entorno económico tenemos que ver el atractivo económico de un país y de esto vamos a derivar 2 puntos importantes, la estructura industrial como tal y la distribución del ingreso. En la estructura industrial vamos a considerar las necesidades que tiene un país y bueno, también más adelante en los niveles de ingreso y empleo, pues la renta de la que disponen los consumidores para poder producir. En la estructura industrial tengo que revisar si se trata de una economía de subsistencia, ¿sí? En una economía, pues la mayoría de las personas se dedican como a actividades básicas como la agricultura o ganadería y básicamente se mantienen de lo que hacen. Aquí, por ejemplo, tengo que revisar la estructura económica para saber qué tipo de producto puedo ofrecer. Si tengo una economía de subsistencia, de agricultura básica y básicamente se produce lo que se consume,
entonces no voy a llegar a vender, por ejemplo, artículos de lujo, porque posiblemente no tengan el ingreso para comprármelo. O puede ser que haya una economía exportadora de materia prima, una economía que se dedique a exportar básicamente materia prima, que son ricos en recursos naturales, pero son generalmente pobres en otros sentidos, ¿no? Por ejemplo, Chile, el país Chile, produce y exporta estaño y cobre. La República Democrática del Congo, cobre, cobalto y café, y Arabia Saudita, petróleo. ¿Para qué necesito saber si hay un país exportador o no de materia prima? Porque entonces no voy a llegar a venderles el producto que están exportando. No tendría sentido, puesto que ellos lo hacen. Si yo llego a venderle, por ejemplo, a Chile cobre, posiblemente no va a resultar mi producto. O puedo ver también si es una economía emergente o está en proceso de industrialización. En este caso tenemos economías que están creciendo rápidamente en cuestión de manufactura y bueno, pues tienen un crecimiento económico rápido en general. Bien, conforme la manufactura aumenta, el país entonces necesita importar más materias primas, textiles, acero, maquinaria pesada y menos textiles terminados o productos de papel o automóviles. Entonces, si yo identifico un país con una economía emergente, ¿qué voy a ir a venderle? Pues necesito venderle materia prima, puesto que está desarrollando textiles o necesita material para la manufactura. Y finalmente tengo las economías industriales, que ya son economías grandes, exportadoras, economías desarrolladas, en donde lo principal que ellos demandan son servicios, productos manufacturados, son lo que exportan, bueno, fondos de inversión, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué voy a llegar a ofrecer a esas economías? Pues ahí sí puedo llegar a ofrecerles, por ejemplo, servicios, por ejemplo, sistemas de internet, etcétera, etcétera. Sí es importante revisar a qué se dedica un país para saber también el éxito que puede tener mi producto dentro de ese país. Además, también debo de identificar la distribución del ingreso del país. Si tengo un país de economía de subsistencia, el ingreso generalmente es bajo, entonces, como les comentaba, no les voy a llevar a vender productos de lujo, puesto que no van a poder adquirirlos al tener un ingreso menor. Siempre es importante revisar los ingresos que va a tener la persona o el consumidor dentro de los países. ¿Qué más tengo que revisar? También tengo que revisar el entorno político legal, porque hay muchos países que tienen normas políticas y legales muy diferentes a las de nosotros. Y sí es importante considerarlos, porque si no consideramos esos aspectos, podríamos meternos en problemas legales y, bueno, pues terminar hasta en la cárcel, ¿no? O en algún tipo de problema como tal. Hay que revisar cómo es la burocracia gubernamental, la estabilidad política y la regulación monetaria. Por ejemplo, si tengo un país en donde está en constante guerra con sus habitantes, constantes revoluciones, posiblemente no me convendría llevar a un producto al país a establecer un local. Podría tener problemas, podría ser mi local, a lo mejor mi franquicia, presa de ataques dentro de las revoluciones. Bien, también debemos de tomar en cuenta las regulaciones monetarias, por ejemplo, los impuestos que tenemos que pagar, porque si no nos podemos meter en problemas. Además, pues también es importante ver que yo pueda comprar o pagar con la moneda del vendedor o en qué tipo de divisa o moneda puedo pagar. ¿Qué más? Otro elemento muy importante, el entorno cultural. Y este es uno que tiene mucho peso en las economías. ¿Por qué? Porque cada país tiene tradiciones, tiene normas, tiene tabús propios, es decir, tiene ideologías propias. Y cuando yo diseño la estrategia de mercadotecnia, debo de ver elementos que no contravengan con esas culturas, con esas ideologías. De lo contrario, pues también me puedo meter en problemas o mi producto pues puede ser no consumido. Bien, es importante entender la manera en que mis estrategias pueden afectar a las culturas locales. Bien importante. ¿Cuál es el impacto que puede tener? Bien, antes de planear un programa de marketing, necesitamos conocer las formas en las que los consumidores de distintos países perciben y utilizan ciertos productos. Por ejemplo, incluso hasta en la publicidad. Anteriormente, en nuestro país, todavía sigue pasando, sí todavía pasa, pero ya cada vez es menos frecuente. Por ejemplo, para promocionar hamburguesas. Eh, Había una empresa que promocionaba hamburguesas, las Cars Juniors, donde sexualizaban mucho a la mujer, ¿no? Poner una modelo, 90, 60, 90, comiendo hamburguesas, bien. Imagínense que llevamos ese mismo comercial a Medio Oriente.
en donde la sexualización de la mujer pues está totalmente prohibida, penada legalmente, y religiosamente. Entonces, ¿cómo van a percibir a nuestro producto? Pues de forma muy negativa, si yo llego y hago la misma publicidad. Por eso es que tengo que considerar la estrategia del marketing en la cuestión cultural. Otro elemento también podría ser, por ejemplo, comentábamos de la India, que yo lleve a vender hamburguesas de res, hamburguesas de vaca, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que nadie me las va a querer comprar. ¿Por qué? Porque las hamburguesas, perdón, la carne de vaca es sagrada ya. ¿Qué es lo que hace McDonald's? Adapta su producto y vende de pollo, hamburguesas de pollo. Sí es importante que nosotros veamos cómo se percibe una idea en un país para evitar conflictos. Y las compañías que ignoran las normas y las diferencias culturales, pues cometen errores muy, muy costosos y vergonzosos. ¿Sí? Bien. También hay que preocuparnos por la influencia que tiene la cultura en sus estrategias de marketing global. ¿Sí? Porque, por ejemplo, no debemos de querer imponer ciertas ideologías como la americanización. Si ustedes recuerdan la lectura del Disney, del ejercicio que hicimos de por qué fracasó Disney Europa, pues ¿qué era lo que quería? Querían americanizar, es decir, que querían llevar costumbres americanas a Francia y pues ahí también podríamos tener errores. No querer imponer ideologías o elementos de una determinada cultura en otras, porque también puede ser un efecto negativo. Bien, en general, también debemos de considerar las características demográficas, la educación de las personas, el tamaño y crecimiento de la población y la composición de la población por edad. Factores socioculturales como el estilo de vida, creencias, valores, normas y métodos de negocios, normas sociales y culturales e idiomas. Características geográficas como el clima, el tamaño del país, la densidad de población, la estructura del transporte y accesibilidad. Factores políticos y legales como prioridades nacionales, la estabilidad política, las actitudes del gobierno hacia el mercado global, hacia el comercio global, que puede ser también que haya un gobierno que no esté de acuerdo con los elementos. Por ejemplo, ahorita lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Que no quieren mucho a ciertos productos o ciertas marcas. Burocracia gubernamental y las regulaciones monetarias. Y finalmente los factores económicos, como el tamaño del crecimiento del PIB, la distribución de ingresos, la infraestructura industrial, los recursos naturales y los recursos financieros y humanos. Y bien, hasta aquí el tema del día de hoy.